viendo tipos de resistores, tenemos dos grandes grupos, los variables y los fijos. Los variables son los resistores cuyo valor óhmico nosotros podemos ir modificando según la posición del contacto deslizante. Sin embargo, los fijos tienen un valor óhmico el cual nosotros no podemos modificar, no a gusto. Vimos que sí, la temperatura influye en los resistores, pero sería un efecto que nosotros no podemos controlar. Entonces, por más que cambien según ciertos factores como la temperatura, nosotros no podemos estar modificando eso, sino que ya es un valor propio del material. Estas resistencias o estos resistores tienen un cierto tamaño según la potencia que van a estar soportando. Entonces, cuanto más grande es el resistor, entonces puede soportar mayor potencia, estaría soportando una corriente más alta. Entonces, en esta imagen tenemos el gráfico de ciertos resistores junto con la potencia que cada uno puede tolerar para que se pueda apreciar la diferencia de tamaño entre uno y el otro según la potencia del mismo. Entonces vamos a ver algunos tipos de resistores, primero los fijos y luego vamos a ver un poco de los variables. Entonces este resistor sería el de esmalte vítreo que se utiliza en todo tipo de equipos. Entonces se ve un poquito la estructura para poder conocer mejor el resistor. Luego tenemos este otro tipo de resistor que se utiliza para pequeñas corrientes. Sería aquí le tenemos de este lado. Y por el otro lado tenemos este resistor que es de precisión de película metálica, que es utilizado cuando se requiere una alta estabilidad y un bajo coeficiente de temperatura. Y también un bajo nivel de ruido. Tenemos esto que sería un resistor de contacto axial. Nos dice que con devanado de alambre moldeado en esmalte vítreo también. Y que se utiliza para aplicaciones de baja potencia de electrónica. Y tenemos los delgados, que son utilizados cuando el espacio es reducido o está limitado. Entonces deben ser empacados en lugares pequeños, entonces es ahí cuando se opta por este tipo de resistores. Tenemos la resistencia eléctrica de carbono, que está hecho por polvo de carbón o también por pasta de grafito y es utilizado para valores de aplicación de baja potencia. Tenemos la resistencia eléctrica de película o CERMET, que es utilizado para valores de voltajes de hasta 10.000 voltios y cuando se requiere una alta estabilidad. Tenemos esta resistencia que es la bobina de alambre, que solemos ver usualmente en duchas, también en calentadores. Entonces, esta resistencia es para altas potencias, aplicaciones de altas potencias, y también es conocido como alambre de vanado. Ahora vamos a ver los resistores variables. Esta sería la estructura en sí, donde tenemos nuestro encapsulado, tenemos el resistor y tenemos un cursor. Mediante este cursor nosotros logramos variar el valor óhmico del mismo. Entonces tenemos como dos grandes clasificaciones que son el reóstato y el potenciómetro. En realidad son el mismo dependiendo de su utilización, pero cuando lo utilizamos de una manera o de otra, entonces lleva la denominación de reóstato o potenciómetro. Entonces vemos que el resistor variable de 3 puntos puede ser denominado o reóstato o potenciómetro, que es lo que dijimos previamente. Entonces vamos a mirar un poco lo que sería su funcionalidad. Entonces, cuando tenemos un reóstato, nos dice que utiliza un solo terminal fijo
y se comporta como una resistencia variable entre dichos terminales. Es decir, es como que anulamos uno de los tres terminales, entonces nos quedarían dos, donde uno es fijo y el otro sí es utilizado para ir variando la posición del cursor y poder cambiar el valor óhmico. Este es el fijo y con esto nosotros vamos cambiando o haciendo variar el valor de esta resistencia. Sin embargo, el potenciómetro mantiene los tres puntos donde si nosotros midiéramos entre este terminal y este terminal, siempre tendría el mismo valor óhmico, que sería el máximo que puede proporcionarnos. Mientras que entre este terminal nosotros podemos hacer variar. Vamos a ver algunos ejemplos para poder comprender mejor este concepto. Entonces, vamos a repasar esto. Y nos dice que en el reóstato nosotros hacemos variar RAB, serían un valor de 0 hasta el máximo. Porque como en el reóstato nosotros tenemos uno fijo y el otro móvil, entonces el máximo valor que podemos llegar a obtener sería RAC, que sería completo, de aquí hasta aquí, o podemos hacerlo valer 0 también. Entonces depende de en qué posición se encuentre nuestro cursor. Bueno, tenemos un potenciómetro. Vamos a ver un ejemplo, ya explicamos el concepto, entonces vamos a ver un pequeño ejemplo. Nos dice que tenemos los terminales AC, que sería de aquí hasta aquí, serían los dos extremos donde podemos obtener el valor máximo óhmico que nos proporciona la resistencia, sería aquí AC, y está sujeta al máximo valor de clasificación. Entonces, B sería el punto que nosotros podemos hacer variar. Entonces nos dice que un ejemplo es donde tenemos que AC tiene 1 mega ohmios. Entonces de aquí hasta aquí tenemos 1 mega ohmios. Por lo tanto, con el cursor B nosotros podemos hacer variar el valor de la resistencia como tope hasta 1 mega ohmio. Entonces nos dice que si colocamos a 1/4 de distancia de los puntos A y C, a lo que sería el cursor, entonces tendríamos 1/4 de todo el valor. Nuestro valor era de 1 mega, entonces 1/4 de 1 mega sería 250 kilos. Entonces estaríamos teniendo que de A a B sería 250 y de A a C es 1 mega. Entonces, si nosotros sabemos que de A a C es 1 mega y es lo máximo que podemos obtener, y de A a B tenemos 250, entonces esta diferencia nos estaría dando el valor de B a C. Entonces, eso es lo que está aplicando aquí. De B a C sería la diferencia entre AC, que es toda la resistencia, menos AB, que sería 1/4 de la resistencia. Entonces, así es como obtenemos que RBC es igual a 750. En otras palabras, si nosotros hacemos AB más BC, tendría que darnos AC. Aquí tenemos otro ejemplo donde nos dice que el total, o sea, dice, el total sería de 1 kilo. Entonces, si de A a C tenemos 1 kilo y en una de las terminales tenemos 200, entonces la parte que queda sería 800, porque tenemos que de A a B y B a C debe ser el total. El total es de 1 kilo, por ende cada parte tiene 200 y 800. Está regulado a eso. Entonces nos dice que si AB disminuye en 50, entonces la siguiente parte debe aumentar a 950. Entonces quiere decir que la suma, ¿verdad?, de ambos es 1 kilo. Entonces tenemos 950 más 50 sería 1 kilo. Entonces, aquí en la última lámina les dejé algunos resistores. Entonces, si
si tienen alguna curiosidad para poder ver y saber que también hay de este tipo, no solo lo que estuvimos viendo, hay una infinidad de los mismos según la aplicación, según el requerimiento que podamos tener en nuestro circuito. Ver un poco sobre capacitores. Tenemos los fijos y los variables. Primeramente vamos a ver los fijos. Entre ellos podemos encontrar los de mica, los de cerámica, electrolíticos, tubulares de papel. Vamos a ver un poco la composición de cada uno. Uno va escogiendo los capacitores según la característica de cada uno. Entonces nos dice que el de mica está constituido de láminas de mica. Estas se encuentran separadas por láminas de papel. Para poder conocer el área total, debemos multiplicar el número de láminas por el área que abarca. Nos da como dato de que la rigidez dieléctrica tiene aproximadamente este valor y que tenemos una corriente de fuga muy pequeña, con una resistencia de fuga de 1000 megaohmios. Estos serían conceptos de la clase anterior, donde veíamos a qué se refiere con la rigidez dieléctrica y también la corriente de fuga. No sé si hay alguna duda respecto a eso para volver a tocar o proseguimos con la clase. La corriente de fuga era, nosotros cuando tenemos nuestras dos chapas del capacitor, en teoría no deberíamos tener corriente fluyendo ahí. Sin embargo, de repente existe esto debido a impurezas. Entonces a eso se refiere con corriente de fuga. Y tenemos este valor de resistencia. Cuanto más grande es la resistencia, vamos a tener una corriente más pequeña, por la ley de Ohm, que sería I es igual a V sobre la resistencia. Entonces, cuanto más grande es nuestra resistencia, nuestra corriente de fuga va a ser menor. Y la rigidez dieléctrica sería el valor desde el cual se rompe el enlace en el interior del aislante y empieza a circular corriente. Entonces, para rememorar un poco esos conceptos que vamos a estar utilizando el día de hoy. Luego tenemos lo de cerámica. Nos dice que se recubre una base de cerámica por ambos lados con un metal. Este metal puede ser o cobre o puede ser plata. Entonces, esto es lo que actúa como esas dos placas. Porque un capacitor tiene que tener dos placas paralelas, que luego se fijan a las placas por medio de electrodos y a esto se le recubre con un aislante de cerámica o también puede ser de plástico. Y el dieléctrico tiene una corriente de fuga baja, nos da el valor de su resistencia. Entonces, esa sería su composición. Vamos a ver un poco el electrolítico. El electrolítico está constituido por un rollo de papel de aluminio recubierto un lado por óxido de aluminio y el aluminio cumple la función de placa positiva y este óxido cumple la función del dieléctrico. También se le agrega una capa de papel o una gasa con un electrolito. Se pone el óxido de aluminio en la placa positiva. Entonces esa sería como se construye. Y tenemos, creo que aquí está la parte de la corriente de fuga. Tenemos una alta corriente de fuga. Vemos que su resistencia es mucho más pequeña que lo que vimos anteriormente. Entonces, por eso es que tiene una alta corriente de fuga. Van muy ligados, lo que sería, la corriente de fuga es dependiente del valor de la resistencia. Y tenemos luego los tubulares. Aquí está escrito la ley de Ohm para poder apreciar lo que decimos de la corriente de fuga. Vemos que como la resistencia es el inverso multiplicativo, entonces cuanto más grande sea la resistencia, vamos a tener una corriente más pequeña. Y esto sale de la ley de Ohm.
Entonces, lo que serían los capacitores tubulares están hechas con dos láminas metálicas que están separadas por tiras de papel. Estas tiras de papel tienen impregnado el dieléctrico. Este dieléctrico puede ser o plástico o aceite y normalmente es utilizado en aplicaciones de alta temperatura. Y nos dice que usualmente suelen escribir por el capacitor ciertas características como su tensión de trabajo. Entonces esas son algunas características y nos da el valor de la corriente. Entonces vemos que es más grande la resistencia que en el caso del electrolítico, entonces tiene una corriente más pequeña que el electrolítico. Entonces sería la composición y tenemos el capacitor variable. El capacitor variable consiste en, nosotros tenemos un eje, que es el que estamos viendo aquí en la imagen, entonces hacemos girar y al hacer girar ese eje, lo que hacemos es cambiar el área de las chapas. Entonces con eso variamos la capacitancia. En la clase pasada habíamos visto la fórmula de la capacitancia y la misma dependía del área y era directamente proporcional. Entonces por eso es que cuanto mayor sea el área común, entonces mayor va a ser la capacitancia. Y aquí les dejo algunas opciones de capacitores para que quieran informarse un poco sobre sus características. En realidad, cuando hablamos de capacitores hay demasiada variedad. Incluso para poder leer las características técnicas no cumplen con lo mismo que la resistencia. Pero la resistencia nosotros tenemos una manera de leer el código de color y es universal. Sin embargo, en los capacitores no. En los capacitores varía según el fabricante y tenemos una infinidad de opciones. El día de los inductores, al igual que la resistencia y los capacitores, se dividen en dos grandes grupos, los variables y los fijos. Los fijos están hechos usualmente de núcleo de aire y de hierro, mientras que los variables, las bobinas variables sintonizadas por permeabilidad tienen un eje ferromagnético. Este eje ferromagnético se mueve en el interior de la bobina y con esto se logra hacer variar el flujo de la bobina. Entonces, como resultado final tenemos una variación también en la inductancia. Al momento de asociar los inductores, estos se comportan como las resistencias. Entonces, vamos a utilizar las mismas fórmulas. Tenemos aquí un circuito en serie donde para poder asociar estos inductores, lo que hacemos es la suma directa, mientras que cuando tenemos un circuito en paralelo de inductores, aplicamos esta fórmula, que sería la misma que habíamos utilizado al momento de estudiar a los resistores. En presencia de corriente continua, el inductor se comporta como un corto y el capacitor como un circuito abierto. Esto ocurre tras haber transcurrido un tiempo mayor a 5 constantes de tiempo o también conocido como tau. Serían un régimen permanente. Entonces vamos a analizar un poco los circuitos empleando este nuevo dato. En este caso, tenemos este circuito que está constituido por esta resistencia de 2 ohmios, esta inductancia de 2 henrios. La inductancia utiliza esta unidad de medida, que sería henrios, y esta resistencia de 3 ohmios. Entonces, según nuestro dato, los inductores se comportan como un corto. Entonces, esto sería un corto, que es lo que estamos viendo en esta imagen. La corriente siempre busca, por decirlo, el camino más fácil o de menor resistencia. Si tuviéramos un elemento como un resistor en lugar del inductor, la corriente lo que haría es dividirse entre este ramal y este ramal. Sin embargo,
como tenemos un corto aquí, entonces es un camino que opone menor resistencia al paso de la corriente, mientras que estos 3 ohmios sí está ejerciendo una resistencia. Entonces la corriente pasa por completo en este corto y en este tramo no tenemos corriente. Entonces aquí la corriente es 0. Entonces quiere decir que esta resistencia está como nula, entonces vamos a obviarla. Entonces finalmente nuestro circuito sería este, nos quedaría solo la resistencia de 2 ohmios, aquí el corto, entonces este sería nuestro circuito final. Vamos a calcular esta corriente, vamos a llamarle a esta sub 0 para diferenciar. Entonces esta corriente, que es nuestra corriente total, la vamos a calcular por medio de la ley de Ohm, que sería V es igual a R por I, entonces despejamos de ahí la I, nos quedaría V sobre R. Entonces nos dice que la tensión es de 20 voltios, entonces 20 dividido la única resistencia que nos quedó, que sería 2 ohmios, y finalmente nuestra corriente tendría un valor de 5 amperios. Vamos a ver un circuito un poco más complejo. En este caso ya hemos incluido los capacitores. Tenemos un capacitor en este ramal, entonces vamos a proceder a sustituir por sus equivalentes en un estado permanente tras haber transcurrido los 5 taos. Entonces este inductor sería un corto, este inductor también sería un corto, y este capacitor sería un circuito abierto, es lo que vemos aquí. Debemos tener en cuenta que cuando tenemos un circuito abierto, como aquí nosotros contamos con tensión, pero no con corriente, porque el circuito no se está cerrando, entonces por eso no tenemos corriente. Sin embargo, en presencia de un corto, la tensión es 0, porque este punto es el mismo punto que aquí, entonces la diferencia de potencial es 0, pero sí tenemos corriente. Entonces es un dato muy interesante para tener en cuenta. Bueno, ahora vamos a analizar. Nuevamente aquí tenemos un corto, entonces la corriente, en lugar de distribuirse en este ramal va a obviar esta resistencia porque va a pasar por el camino que menor oposición presente, que sería nuestro corto. Entonces no va a pasar por esta resistencia 5 ohmios. ¿Cuándo pasa eso? Cuando la resistencia se encuentra en paralelo con el corto. Esos son los puntos. ¿Cómo podemos decir que dos elementos se encuentran en paralelo? Cuando ambos tienen 2 puntos en común. Entonces la corriente estaría pasando por aquí. En este caso, es como que esta resistencia no la tenemos. Este sería abierto, esta parte un circuito abierto de vía del capacitor. Entonces, nos quedaría operando esta resistencia de 3 ohmios y esta de 6, porque esta ya no existe y aquí no entra en consideración nada al momento de calcular la impedancia, es decir, la resistencia equivalente. Entonces, como están en paralelo, porque vemos que tienen un punto, 2 puntos en común, entonces evaluamos esto en nuestra fórmula y finalmente nos queda 2 ohmios. Entonces podemos reemplazar estas dos resistencias por una resistencia equivalente que tendría un valor de 2 ohmios. Eso es lo que estamos viendo aquí. Entonces, como esto está inactivo, finalmente nuestra corriente estaría circulando de esta manera. Esto está inactivo. Y nuestro circuito tendría esta forma. Sí. Este sería nuestro inductor en corto y aquí tendríamos nuestros 2 ohmios. Entonces aplicamos nuevamente ley de Ohm y despejando la corriente tendríamos que la misma es igual al cociente entre la tensión y la resistencia. Entonces serían 21 dividido 2, nos daría este valor, sería 10,5 amperios. Entonces ahí obtenemos esta corriente, que es la que nos estaba solicitando primeramente aquí, que sería I. Aparte de eso nos pide que calculemos I1. I1 sería la que pasa por la resistencia de 3 ohmios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros habíamos hecho una asociación en paralelo, entonces ahora necesitamos separar eso. ¿Cómo podemos hacer eso?
como estas dos resistencias están en paralelo, una particularidad de los elementos en paralelo es que tienen la misma tensión. Entonces, como nuestro circuito es así, vamos a dibujar una etapa previa a esa asociación en paralelo. Entonces, nuestro circuito sería así, donde aquí tendríamos 3 y 6 ohmios. Entonces, este sería 3 y 6 ohmios. Y nosotros aquí tenemos 21 voltios. Entonces, estos 21 voltios caen en esta resistencia de 3 ohmios y también en la de 6. ¿Por qué? Porque ambos están en paralelo, tienen dos puntos en común. Entonces, si quisiéramos conocer la corriente que pasa por la resistencia de 3 ohmios y por la de 6, tendríamos que aplicar ley de Ohm con 21 voltios. Entonces, aquí tendríamos lo que sería 21 voltios. Lo dividimos con 3 y nos quedaría 7 amperios. Si quisiéramos saber la corriente en la resistencia de 6 ohmios, entonces estaríamos haciendo 21 dividido 6 y tendríamos 3,5 amperios. Y en este ramal, que sería I, tendríamos que tener el valor correspondiente a la suma de estos dos, porque esta corriente viene a este nodo y aquí se divide en dos. Entonces, tendríamos 3,5, que dijimos que iba a ser la corriente en la resistencia de 6, más los 7, y nos da efectivamente 10,5, que es lo que hemos calculado por medio de la tensión y la asociación en paralelo.